Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hermosísima hora que Dios nos da. Sea Dios glorificándose en cada corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Les doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe donde usted recibe palabra de Dios, palabra revelada del cielo, el rema de Dios a través de las escrituras que están allí puestas para nosotros, pero que muy pocos acceden precisamente por el desconocimiento espiritual que existe en este tiempo. Si no te has suscrito a nuestro canal, te pido que lo hagas en este momento, que le des a la campanita y que te mantengas de esta manera siempre informado sobre aquellos acontecimientos y videos nuevos que estamos subiendo. Comparte esta palabra con alguien y dale like para que YouTube también la recomiende a otros usuarios. El día de hoy quiero ministrar la palabra de Dios bajo el tema lo desconocido. Y la palabra de Dios que voy a leer está en Jeremías y en Isaías. Jeremías capítulo 33, verso 3, dice en el nombre de Jesús la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese, amado hermano, aquí voy a tomar rápidamente este texto para hablar algo. Y es que Dios le habla al profeta Jeremías, y Jeremías había profetizado durante 40 años sobre Jerusalén. Había dicho que vendría a ser cautiva por causa del pecado y que vendría a ser esclava. Y esto ya estaba aconteciendo en el momento que esta palabra surge aquí. Por segunda vez Dios le habla y ahora le dice, Dios le muestra la futura restauración de Israel, la futura restauración de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Y esto claramente no podía ser concebido en un corazón humano, no podía ser concebido en el pensamiento humano. De hecho, el ser humano que escuchaba esta palabra dudaba y dudaba con manera razonable de que no podía acontecer algo porque ciertamente estaban totalmente destruidos. Pero Dios les revela la restauración de Jerusalén a Jeremías al punto o en el punto final donde estos estaban ya siendo totalmente destruidos y llevados como cautivos a Babilonia. Eran cosas grandes y ocultas que el hombre natural no podía conocer, porque el profeta, el hombre de Dios, estaba mandado a revelar lo oculto de Dios, las palabras proféticas de Dios, ya fuera de reprensión, de sanidad. En este caso es una palabra de restauración y de bendición de parte de Dios, porque no todo lo que el profeta hablaba era juicio y reprensión, también había restauración, también había palabra de vida, palabra de sanidad, como en el caso de la palabra. Pero en Isaías 45 vemos que Dios también habla aquí a un hombre y le dice en el verso 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mire, hermano, qué profundo. Dios le habla a un rey pagano que lo utilizó como un vaso para glorificarse a sí mismo, dejando ir a su pueblo para edificar el templo una vez más, para reedificar las ciudades que Dios había prometido a Isaías. Son palabras que se van a Jeremías, palabras que se van cumpliendo allí. Y tenemos que entender, amados hermanos preciosos, de que esta palabra que se va a cumplir aquí en este momento, dice que son tesoros escondidos. Él le dice, hay tesoros escondidos, muy guardados, que yo me he reservado, te los voy a revelar a ti. Dios tiene en su palabra tesoros guardados. Miren, en la superficie de la palabra hay tesoros, pero la gente no puede percibirlo, el natural no puede verlos. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, cuando nos habla allí de que Dios se reservó las cosas muy profundas de Él para aquellos que le amamos, bendito sea el Señor, y que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Las cosas que Dios ha reservado para aquellos que le amamos, para aquellos que buscan con todo corazón sincero, que son humildes, que son enseñables, que son gente que se postra ante el altar de Dios para esperar en Dios. Esa gente va a recibir revelación. ¿Y revelación de qué, pastor? De lo desconocido, amados hermanos. Hay un mundo espiritual demasiado extenso, demasiado amplio, que humanamente sería imposible explicárselo a gente natural. Por eso se necesita ser espiritual. Y no es que uno sea más espiritual que nadie, no. Simplemente que hay dimensiones en Dios que no son escalables ni siquiera en un plano espiritual en el que muchos nos encontramos muchas veces, porque nuestra fe está limitada a un sistema religioso, nuestra fe está limitada a una forma de pensar humana, nuestra fe está limitada a lo que hemos visto todo el tiempo, a lo que nuestros ojos perciben. Y era precisamente lo que trataba de enseñarles el día de antes de ayer, cuando hablaba de romper el techo, ¿verdad? Romper el límite, romper ese techo nuestro donde nosotros nos encontramos, deshacer ese techo. Son las limitaciones humanas y espirituales que nosotros mismos tenemos por causa de la cultura, de la tradición, de la doctrina, de la enseñanza. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina.
y haciendo estas cosas y perseverando en ellas, tú vas a salvar tu alma y salvarás a los que te escuchen. Estoy parafraseando la idea central del texto. El asunto es que hay cosas desconocidas de Dios que Él quiere revelárnoslas a nosotros, pero que deben ser discernidas con un espíritu humilde, sabiendo que no sabemos nada y que solamente el Dios del cielo puede revelarnos las cosas ocultas que están en su palabra y en su corazón. Como dice 1 Corintios capítulo 2, ya Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿por qué la gente sigue caminando en religión? ¿Por qué sigue caminando en dogmas? ¿Por qué sigue caminando en la naturalidad del ser humano? ¿Por qué sigue caminando en pecado? ¿Por qué sigue siendo esclavo de tradiciones? ¿Por qué? Si se supone que ya fueron reveladas estas cosas. Simple y llanamente, hermanos, porque aunque fueron reveladas en el mundo espiritual, pocos acceden a ellas por causa de la humanidad y por causa de no querer renunciar a aquellas cosas que tanto nos atan en esta tierra, porque si nos desatamos de ellas, pensamos que vamos a morir o vamos a dejar de existir, y no es así. Dios tiene cosas ocultas reservadas para aquellos que le aman, para aquellos que quieren más, así que es tiempo de entrar en lo desconocido de Dios a través de la revelación de su palabra por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y espero que a partir de hoy entres en una nueva etapa de lo desconocido de Dios para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.